Cuando sucedió, fue considerado el peor accidente aéreo de la historia. Fue una escena totalmente devastadora. En 1974, más de 300 personas murieron cuando un avión cayó del cielo. Queda poco aquí que sea reconocible como parte de un avión. No podías dar un paso sin correr el riesgo de pisar algún cuerpo. La clave para entender el desastre se encuentra a miles de kilómetros de distancia, donde una prueba inusual cuenta la historia de un accidente que podría haberse evitado. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos y expertos. Es el 12 de junio de 1972, explosión fatal. Uno de los modelos más nuevos de la flota de American Airlines está estacionado en Detroit, Michigan. Hola, Paige. Hola. El vuelo 96 en un DC-10 completamente nuevo se está preparando para despegar. El capitán Bryce McCormick y el copiloto Paige Whitney han estado en el avión durante horas. Cuando volemos, por favor, revísalo. Detroit es solo una escala en el vuelo que va de Los Ángeles a Buffalo y luego a Nueva York. Entendido. ¿Listo, Paige? De acuerdo. McCormick voló el avión desde California y ahora Whitney se encargará del próximo tramo del recorrido. Ambos hombres quieren pasar la mayor cantidad de tiempo posible al mando. Ninguno de ellos tiene más de 75 horas de vuelo en el DC-10. Son pocos los pilotos que tienen más, pues no hay suficientes de estos aviones en operación. En 1972, el DC-10 acababa de ser lanzado. Esta aeronave es la última innovación en aviones de pasajeros. Su estilo y tamaño únicos lo distinguen de otros aviones comerciales. La empresa McDonnell Douglas ha gastado más de $1.000 millones en desarrollarlo. A finales de los años 60, las empresas fabricantes de aviones McDonnell Douglas, Boeing y Lockheed competían por innovar en aviones jumbo. Así que se apresuraron en poner el DC-10 en producción rápidamente. Eran conscientes de que no podían tolerar muchos retrasos, sobre todo si eran por problemas de diseño. American Airlines es una de las primeras compañías en comprar el avión. El vuelo 96 es uno de esos aviones. Es solo el quinto DC-10 que se ha fabricado. Cydia Smith acaba de ser entrenada como la jefa de cabina en el DC-10. Estaba muy emocionada porque era uno de los primeros aviones jumbo que teníamos y además iba a volar siendo la jefa de cabina, que era algo que siempre había querido. ¿Lo tienes? Tómalo, te ayudaré. V1, rotación. Poco después de las 7 de la tarde, el vuelo número 96 despega del aeropuerto de Detroit. A solo minutos de haber despegado, el avión ya se eleva suavemente a 3.500 metros sobre Windsor, en Ontario, Canadá. Estaba en mi asiento cuando el capitán apagó la señal del cinturón de seguridad. Me dirigí a la cocina para encender la cafetera y tuve que caminar cuesta abajo ya que el avión seguía ascendiendo.
Cuando terminé de preparar el café, de repente sucedió. Recuerdo que me caí hacia el costado. El avión estaba derecho y de la nada se inclinó. Vi cómo los compartimentos del techo se abrieron y las cosas comenzaron a caerse fuertemente. Recuerdo que pensé, diablos, lo sentí como el último día de mi vida. Chocamos algo. Perdimos un motor. En la cabina de vuelo, la tripulación lucha por recuperar el control. Los aceleradores que controlan los 3 motores se han puesto en velocidad mínima. El avión pierde casi toda su potencia y luego comienza a reducir su velocidad. Empezamos a caer en picada inmediatamente. Y de repente, un pedazo del avión que se había desprendido me golpeó en la cara. Mi esposo comenzó a buscar urgentemente a algún auxiliar de vuelo para conseguir algo que me permitiera detener el sangrado de mi rostro. Dámelo. McCormick toma el control del avión. Junto a Whitney luchan con todas sus fuerzas para nivelar el jet. Pero esta aeronave ha sido gravemente dañada. ¿Y los hidráulicos? No funcionan. El timón que controla la dirección está atascado a la derecha. Y eso hace que el avión gire dramáticamente en esa dirección. Mientras McCormick lucha por llevar el avión dañado de regreso a Detroit, Cydia Smith se sorprende al ver un enorme agujero en el suelo de la cabina de pasajeros. Todos me preguntaban qué hacer y no sabía qué decirles. Smith ha podido ubicar a todos los pasajeros, pero la auxiliar de vuelo Sandra McConnell aún no aparece. ¡Sandra! ¿Puedes oírme? ¿Dónde estás? Finalmente, la vi salir del baño. McConnell debe pasar del otro lado del agujero para estar a salvo. En cada paso que daba, el piso se seguía colapsando. La tripulación aumenta la potencia de los motores en las alas. Pero el tercer motor que se encuentra en la cola no responde. Vuelo 96 de American. Es una emergencia. American 96, ¿qué pasó? El timón está atascado. Necesitamos hacer una aproximación. Además del motor y el timón de dirección, McCormick también tiene problemas con el timón de profundidad en la cola del avión. Este timón ayuda a que el gigantesco avión vaya hacia arriba y hacia abajo. Responde lentamente, pero al menos puede moverlo. Aún hay esperanzas para salir de la situación. Creo que podremos. American 96, derecha, norte 200. Sin poder controlar del todo el timón de profundidad y con el timón de dirección atascado, McCormick debe usar los motores para poder girar el avión. Al aumentar el empuje de un lado, el avión puede cambiar la dirección, pero no es algo que ocurre de manera rápida. No puedo controlar el timón de dirección en absoluto. Tendremos que girar lentamente y con cuidado. Los pasajeros se alejan tanto como sea posible del agujero en el piso. Aparte del corte que sufrió Loretta Kaminsky, no se reportan otras heridas graves. Capitán, hay un agujero en la parte trasera. ¿Ah? ¿Qué? Sí, ¿qué quiere que hagamos?
Prepárense para un aterrizaje. El DC-10 que vuela Bryce McCormick está gravemente dañado. Las vidas de todos los pasajeros dependen completamente de su habilidad para aterrizar un avión que apenas puede volar. De manera explosiva y repentina, un corto vuelo de Detroit a Buffalo se ha convertido en el mayor desafío de la carrera del capitán Bryce McCormick. Ha perdido un motor y el timón de dirección está atascado. Mientras se dirige de regreso a Detroit, McCormick comienza a reducir la velocidad del avión para aterrizar de forma segura. Pero cuando lo hace, el avión comienza a caer peligrosamente rápido. Idealmente el avión debería estar descendiendo 200 metros por minuto, pero ahora está cayendo a más del doble de esa velocidad, a casi 500 metros por minuto. ¿Velocidad? Velocidad de descenso 500. A esta velocidad se estrellarán antes de llegar a la pista. McCormick aumenta la potencia de los motores para reducir la caída. 200. La velocidad de descenso se reduce a 200 metros por minuto, pero para lograrlo, McCormick aumentó la velocidad aérea, así que aterrizarán más rápido de lo habitual. Por primera vez desde el inicio de la crisis, McCormick habla con los pasajeros. Damas y caballeros, les habla su capitán. Tuvimos un problema, pero está bajo control. Volveremos a Detroit para un aterrizaje de emergencia. Bryce McCormick estaba tan calmado como cuando nos dio la bienvenida a bordo. A medida que se acercan al aeropuerto, los pasajeros se quitan los zapatos y cualquier joyería filosa. Se quitaron los zapatos y las gafas. Y luego guardamos todo. Menos de media hora después de despegar, el averiado DC-10 regresa con dificultad al aeropuerto de Detroit. Los pocos minutos que nos tomó regresar a Detroit fueron los más largos que jamás recordaré pasar en un avión. Estábamos seguros de que no íbamos a sobrevivir. El capitán Bryce McCormick necesita darle aún más potencia al avión para que la nariz se alce para aterrizar. El avión aún se desvía hacia la derecha y avanza a una velocidad extremadamente rápida. No podré enderezarlo cuando baje. El DC-10 con 67 personas a bordo ruge fuertemente hacia la pista de aterrizaje a una velocidad de casi 300 kilómetros por hora. En definitiva, el aterrizaje fue la parte más aterradora. Cuando el avión toca tierra, comienza a desviarse hacia la derecha. Una vez que pudimos aterrizar, parecía que nunca más íbamos a detenernos. Unas ruedas del tren de aterrizaje se salen de la pista y atraviesan el césped. Después de un terrible aterrizaje, el avión finalmente se detiene a solo 300 metros del final de la pista. Bien. ¿Apago los motores? Apágalos. Todos y cada uno de nosotros queríamos abrazarlo. Fue un momento increíble, pues cuando todo el caos terminó, nos dimos cuenta de que estábamos vivos gracias a él. Literalmente nos había salvado la vida.
Cuando observas algo así, notas que existen algunos vuelos mejores que otros, pero este había superado todos. Es extraordinario, es usar todos tus instintos de aviador y tus capacidades para mantener la calma necesaria y analizar la situación. Con el avión en tierra, la tripulación puede ver la dimensión del daño por primera vez. Al terminar de bajar, el capitán y yo fuimos hasta la parte trasera y cuando miramos hacia arriba, vimos ese agujero extraño. No hay señales de que el avión haya chocado con algo como inicialmente pensó el piloto. Entonces, ¿qué pudo haber causado tal daño en este avión? El agujero era tan grande que si alguien hubiese estado sentado cerca, habría sido succionado hacia afuera. Para ese entonces, aún pensaban que había sido una bomba. Pero aunque el suceso ocurrió de forma explosiva y repentina, no se hallaron indicios de una bomba. Al comenzar su trabajo, los investigadores descubren que una parte del DC-10 no está en el aeropuerto de Detroit. Encuentran un ataúd que el avión llevaba en la bodega a 30 kilómetros del aeropuerto de Detroit, cerca de la ciudad de Windsor, en Ontario, Canadá. Los investigadores también hallan la puerta trasera de la bodega del avión. Las puertas no deberían desprenderse de las aeronaves, especialmente siendo un avión relativamente nuevo. No esperarías que algo así sucediera. Cuando examinan la zona de la bodega del avión, descubren que el mismo diseño de la puerta la convierte en un potencial punto débil. La mayoría de las puertas en un jet se abren hacia adentro. De hecho, la puerta siempre es un poco más grande que el marco. A medida que la presión aumenta dentro de un jet, este tipo de puerta tapón se presiona contra el marco de la aeronave. Este diseño hace que la puerta sea extremadamente segura. Pero McDonnell Douglas diseñó la puerta de la bodega del DC-10 para abrirse hacia afuera. Esa decisión se tomó con el fin de aumentar la cantidad de espacio disponible en el avión. Cuando está cerrada, los ganchos en la puerta del DC-10 se aferran a una barra en el marco de la puerta del avión. Y para asegurarse de que esté bien cerrada, los manipuladores de equipaje bajan una palanca que introduce los pasadores de seguridad en los ganchos para fijarlos. Los investigadores examinan la bodega del avión, pero no encuentran daños estructurales alrededor de la puerta. Sin embargo, al revisar bien el mecanismo de cierre, descubren que los pestillos no están completamente cerrados. Y los pasadores que deberían mantener la puerta bloqueada no están en la posición correcta. Cuando interrogamos al encargado del equipaje de bodega, fue evidente que utilizó demasiada fuerza para cerrar. Incluso, él mismo explicó que tuvo que utilizar la rodilla para lograr que la manija de la puerta encajara completamente y quedara al ras. Los investigadores descubren algo aterrador. Se puede cerrar la palanca del exterior de la puerta incluso si los ganchos y los pasadores de seguridad no están en la posición de cerrado. El periodista Paul Eddy investigó la historia del DC-10. Lo que se reveló en Windsor era que era posible tirar de la manija para que el cierre superior encajara bien, sin que los pasadores de seguridad se hubieran enganchado. Esto significa que los manipuladores de equipaje pueden creer que la puerta está cerrada cuando no lo está. Y no solo se puede bajar la palanca exterior sin que la puerta esté completamente cerrada, sino que no hay forma de que la tripulación del avión lo sepa. La luz de advertencia se apagará incluso si los pasadores de seguridad no están en la posición correcta de cierre. La puerta era una bomba de tiempo.
Cuando los aviones de pasajeros ascienden, la diferencia entre la presión dentro del avión y fuera de él crece. Si una puerta no está bien cerrada, saldrá expulsada con una fuerza explosiva. El problema en el vuelo de American Airlines comenzó cuando el avión pasó los 3.500 metros. Cuando la puerta explotó, el ataúd que estaba en la bodega fue succionado hacia afuera. Cuando se liberó la presión del aire dentro del avión, cualquier cosa que no estuviera firmemente sujeta salió despedida. Es muy impactante e inesperado. Todo el aire que está atrapado dentro de este recipiente a presión quiere salir rápidamente. Cuanto más grande es el avión, más poderoso es el huracán de aire que sale durante ese periodo de tiempo. Una descompresión explosiva por sí sola no vuelve a un avión incontrolable. Entonces, ¿por qué el capitán McCormick experimentó tantas dificultades al intentar controlarlo? Los investigadores examinan más detenidamente la parte trasera de la cabina del avión. Allí descubren que el mismo diseño del DC-10 lo hace vulnerable. Cuando la puerta de la bodega se desprendió, hubo tanta presión en el piso de la cabina que se hundió en el compartimiento de carga. Al hacerlo, el piso se rompió y dañó algunos de los sistemas de control del avión. Cuando la presión hizo que el piso se colapse, se cortaron los cables que controlaban el motor 2 y otros que manejaban los controles en la parte trasera. Creo que podremos. La situación dejó a McCormick con el control suficiente para mantener el avión estable. La habilidad excepcional de Bryce McCormick salvó la vida de todos los pasajeros del vuelo 96. Pero esto significaba un problema con uno de los aviones más nuevos y caros que volaban sobre Estados Unidos. En este incidente había un defecto obvio. Ahí es donde la NTSB dijo, el hecho de que se pueda cerrar sin que las trabas estén en la posición correcta es la evidencia. Debemos cambiar este sistema ya mismo. Todos los operadores de DC-10 deben saberlo. Revisen todo bien, empezando por los tornillos. Chuck Miller es el jefe de la Oficina de Seguridad en Aviación de la NTSB. Deben revisar todos los pestillos. Es su responsabilidad identificar cualquier problema con el nuevo DC-10 y proponer soluciones. Y ayuda a redactar las correcciones que cree que McDonnell Douglas necesita para que el avión sea seguro. Era un hombre muy profesional y sus investigadores le tenían un gran respeto. Chuck no se quedaba en la oficina, siempre estaba trabajando. Para Chuck, arreglar el DC-10 es una cuestión de orgullo profesional. El accidente cerca de Windsor tiene grandes implicaciones para McDonnell Douglas. Su inversión de $1.000 millones estuvo a punto de caer del cielo. Si algo más llega a salir mal, la empresa podría estar seriamente en juego. Es el 3 de marzo de 1974 y el primaveral clima se siente perfecto en la ciudad de París. Han pasado casi 2 años desde que un DC-10 estuvo a punto de estrellarse cerca de Windsor, Ontario. Ahora más de 50 de los nuevos aviones están volando alrededor del mundo. Uno de ellos, el avión 29, le pertenece a Turkish Airlines. Normalmente la última etapa de este viaje de Turquía a Inglaterra no estaría muy llena. Pero hoy, el DC-10 se está llenando rápidamente. Los pasajeros tratan de ubicarse por todo el avión. Una huelga en una aerolínea británica ha llevado a mucha gente a buscar cualquier vuelo de regreso a Londres. Wendy Will es una de las muchas añadidas al vuelo a última hora. Ella es modelo y está regresando a casa después de una sesión fotográfica en España. Estábamos casados y queríamos formar una familia.
Creo que el secreto de su éxito como modelo no se limitaba a su belleza y sus buenas características para el modelaje, sino que también era muy querida por los fotógrafos gracias a su encantadora y agradable personalidad. El vuelo está retrasado por los nuevos pasajeros a bordo. Y no solo la tripulación está a la espera. En la parte trasera del avión está el manipulador de equipaje Mohamed Mahmoudi. Con todos los nuevos pasajeros a bordo, no está seguro si hay más maletas para cargar. ¿Listo? Ya está. Cerraré. Como no hay más equipaje, Mahmoudi cierra la puerta de la bodega. El DC-10 está listo para partir. Poco después del mediodía, el vuelo 981 de Turkish Airlines despega hacia el cielo de París. La ciudad de Londres está a menos de una hora. Control París, Tango Hotel Yankee 981. Estamos a 60. Solicito autorización para nivel 230. Tango Hotel Yankee 981 autorizado. Recibido. A medida que se aleja del aeropuerto, el DC-10 continúa ganando altitud. 2.700 metros, 3.000 metros, 3.300 metros. El enorme avión tiembla y gira hacia la izquierda. ¿Qué pasó? La cabina explotó. ¿Qué? 16 segundos después del inicio de la crisis, la tripulación lucha por salvar el averiado jet. La nariz se inclina hacia abajo y la velocidad sube. Ahora, levántalo. No puedo, no responde. Los pasajeros en la parte trasera del avión presencian una escena aterradora. 2 filas enteras de asientos han desaparecido. A través de un enorme agujero en el piso del avión, los pasajeros pueden ver el cielo sobre Francia. 2000 metros. ¿Hidráulicos? Los perdimos. La tripulación descubre que el sistema hidráulico del avión no tiene potencia. Sin este sistema, no pueden mover el timón de dirección ni el de profundidad, incluso sin los controles más básicos. El avión comienza a nivelarse, pero ya ha descendido demasiado. Vamos a chocar. ¡Prepárense! El avión DC-10 está viajando a casi 800 kilómetros por hora. El vuelo desde París con destino a Londres nunca llega siquiera al Canal de la Mancha. Solo 9 minutos después de despegar, el vuelo 981 de Turkish Airlines se convierte en uno de los peores accidentes aéreos de la historia. En Londres aparece como atrasado. La noticia del choque se difunde lentamente. Me acerqué a la boletería y pregunté qué había pasado con el vuelo. En ese instante, la cara del hombre detrás del mostrador me indicó que algo estaba mal. Queda poco aquí que sea reconocible como parte de un avión.
Cuando vi la televisión, dije, está muerta. La destrucción total del bosque en Senlis era como ver una película de guerra muy realista. El vuelo 981, con 346 pasajeros, se desintegra al impactar. No hay sobrevivientes. Era una escena de devastación total. Había restos de pertenencias personales, cables eléctricos, trozos de metal y hasta partes de cuerpos humanos esparcidos por todas partes. No podías dar un paso sin correr el riesgo de pisar algún cuerpo. Increíblemente, aún tengo pesadillas sobre eso. Los investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos de Francia llegan rápido. Mi primer trabajo fue evaluar detalladamente la magnitud de los restos del accidente y comenzar la investigación. Al principio no entendía qué había pasado, solo veía que había ocurrido un choque terrible y que los investigadores tendrían un trabajo sumamente difícil. A pesar de la enorme fuerza del impacto, las cajas negras hechas de 3 capas de acero endurecido y aislamiento resistieron. Su contenido podría proporcionar pistas muy valiosas sobre el accidente. Pensaba en una bomba. Era un avión casi nuevo, muy potente, que voló en un cielo despejado y cuando ascendió a 3.600 metros, cayó. Llaman a los investigadores a un campo a 15 kilómetros del sitio del accidente. Allí encuentran un trozo del fuselaje y 2 filas de asientos del DC-10. De alguna manera, cayeron del avión antes de que el resto se estrellara en el bosque. Cuando los investigadores llegan, los cuerpos de los pasajeros que estaban en los asientos ya habían sido retirados. Cuando los familiares de los fallecidos llegan a Francia, los dirigen a una pequeña iglesia en el pueblo de Senlis. Ese fue uno de los lugares más tristes que he visto. Habían colocado sobre las mesas todo lo que encontraron: ropa, pertenencias, juguetes, accesorios, anillos, relojes, y les permitieron a los familiares que observen y reconozcan las cosas. Habían hecho un pequeño paquete que contenía nuestro anillo de bodas y el de compromiso. Estaban muy arruinados. Fue muy duro verlos. Como el accidente involucra a un avión estadounidense, Jack Miller de la NTSB se une a la investigación. Por segunda vez en 2 años, está lidiando con un DC-10 defectuoso. Dudo que Miller sospechara que la puerta no se reparó después de Windsor. Pero pronto se confirma que la pieza del fuselaje hallada en Francia es la puerta de la bodega del avión. Parece que el accidente que ocurrió en Windsor se está repitiendo. Y Miller se queda con una pregunta que lo atormenta. ¿Por qué no se había solucionado el problema? Cuando vio la puerta y notó que la reparación no se había aplicado, por supuesto que su enojo se volvió mucho más intenso. Miller toma una medida inusual. Aunque la investigación oficial apenas comienza, le da al periodista Paul Eddy una pista importante. Le dije, ¿qué pasó aquí? Y él me dijo, si fuera tú, empezaría por un lugar llamado Windsor.
Hola. Soy Chuck Miller. Miller comparte sus sospechas con los investigadores franceses. Observen. Tomaron estas fotografías el 12 de junio de 1972, después del incidente. Habíamos solicitado el informe completo sobre el accidente de Windsor y nuestros colegas estadounidenses se ofrecieron voluntariamente a darnos muchos detalles. En un vuelo de American Airlines de Detroit a Buffalo, la puerta de la bodega se desprendió. Fue muy franco y nos explicó lo que pensaba del accidente de Windsor. Después del detallado trabajo realizado durante la investigación de American Airlines, ¿acaso hubo algo importante que se pasó por alto? ¿El enorme avión de McDonnell Douglas tenía otro problema? Con la información de Miller, los investigadores franceses examinan más de cerca la puerta de la bodega del avión y descubren algo impactante. No hay un problema nuevo. El caso es exactamente igual al que ocurrió en American Airlines. Los pestillos que se supone que deben mantener la puerta cerrada no están trabados. Como 2 filas de asientos fueron arrancadas del DC-10, es evidente que el piso del avión colapsó sobre París como sucedió en Windsor. ¡Vamos a chocar! No puedo, no responde. Además, cuando los investigadores escuchan el registrador de voces de cabina, descubren que la tripulación de Turkish Airlines tenía aún menos control del avión que la tripulación del vuelo 96 de American Airlines. Haremos una aproximación. Creo que podremos. Sobre Windsor, Bryce McCormick pudo estabilizar el avión y aterrizarlo. Pero en París, los sistemas hidráulicos fueron destruidos. ¿Y los hidráulicos? ¡Los perdimos! El fluido hidráulico permite que la tripulación mueva el timón de dirección y el de profundidad en la cola. No poder controlar los timones significaba que no podían controlar el avión en el aire. El problema principal fue que el vuelo a París llevaba mucha más gente a bordo. Cuando el piso colapsó, lo hizo con tanta presión que literalmente cortó todos los cables y controles. No había esperanza después de eso. Juran solemnemente que el testimonio... Poco después del accidente del vuelo 981 de Turkish Airlines, Chuck Miller vuelve a Estados Unidos. El primer testigo es el señor C.O. Miller, director de la Oficina de Seguridad en Aviación de la NTSB. Esta vez para responder las preguntas de los senadores estadounidenses. Un defecto de diseño que... Se inicia una audiencia especial para investigar cómo un problema identificado en 1972 pudo causar otro accidente aéreo 2 años después. Hasta ahora sabíamos que lo eran. Debían descubrir por qué no se arregló la puerta. ¿Por qué una corporación estadounidense grande, venerable y poderosa haría algo así deliberadamente? Menos de un mes después del casi accidente en Windsor, la NTSB hizo 2 recomendaciones específicas. Miller y sus investigadores recomendaron cambiar el mecanismo de cierre. Acciónenla. Querían asegurarse de que fuera físicamente imposible para los manipuladores de equipaje cerrar la palanca sin que los pasadores de seguridad estuvieran en su lugar. También sugirieron que instalaran ventilaciones en los pisos de todos los DC-10. Esto permitiría que el aire presurizado dentro de la cabina se igualara rápidamente sin causar que el piso colapse. Pero en los 2 años transcurridos desde el accidente, ninguna de estas recomendaciones se implementó.
Hay un problema fundamental en el centro de la seguridad en la aviación estadounidense hace mucho tiempo, y es que el trabajo de la NTSB es descubrir qué sucedió y proponer recomendaciones para prevenir que vuelva a pasar, pero no tiene autoridad para implementarlas. La NTSB no tiene autoridad regulatoria. Deben acudir a la Administración Federal de Aviación, y ahí falla el sistema. Si la Administración Federal de Aviación emite una directiva de aeronavegabilidad, los aviones son retirados del servicio hasta que se arreglen. Pero, a pesar de lo graves que eran los problemas en el DC-10, nunca se emitió tal directiva. Un llamado acuerdo de caballeros entre el jefe de la FAA y el jefe de McDonnell Douglas evitó que eso sucediera. El acuerdo de caballeros es la causa de lo ocurrido en París. No hay duda de que si se hubiese emitido una directiva de aeronavegabilidad, como debió hacerse después de Windsor, lo de París no habría sucedido. Fue un accidente evitable. McDonnell Douglas le aseguró a la FAA que solucionaría el problema voluntariamente. Una directiva de aeronavegabilidad podría afectar negativamente a un nuevo DC-10. Lo último que quieres es que el público general o las aerolíneas que van a estar operando estos aviones piensen, puede que haya una falla aquí, una directiva de aeronavegabilidad, especialmente una que requiera volver a diseñar algo, es algo realmente horrible para un fabricante. McDonnell Douglas hizo cambios significativos en la forma en que se construía la puerta de la bodega. Se hizo un agujero de inspección en la parte inferior para que los manipuladores de equipaje pudieran asegurarse de que esté cerrada. También se colocaron varios avisos de advertencia en la puerta del avión. Y la compañía realizó algunos cambios más en el DC-10. Aumentaron la longitud de los pasadores de seguridad y colocaron una placa de refuerzo en el interior de la puerta. Esta placa haría físicamente imposible bajar la palanca si la puerta no estuviera bien cerrada. Pero todas las soluciones propuestas tenían un propio problema. ¿Listo? Ya está. Muchos manipuladores de equipaje no sabían para qué era la pequeña ventana en la puerta. El manipulador de equipaje en París hablaba 3 idiomas diferentes, pero no inglés, el único idioma en el que estaban escritas todas las señales de advertencia. La placa de apoyo que se suponía que debía instalarse en la puerta nunca se colocó en el avión que se estrelló en París. Además, aparecen papeles que confirman que el trabajo había sido terminado. Pero sin importar lo que digan los documentos, las reparaciones nunca se hicieron. De nuevo, el problema es que no tienes un inspector independiente de la FAA que venga a revisar todo y que luego ponga su sello, todo porque no se emitió la directiva. En los años siguientes al accidente de Turkish Airlines, se presentan una gran cantidad de demandas en California. La trágica historia del DC-10 aún tiene una última sorpresa reservada. En 1974, una serie de demandas sin precedentes fueron presentadas contra McDonnell Douglas. Las familias de las personas fallecidas cerca de París quieren que alguien se responsabilice. Con el paso del tiempo, fui informándome cada vez más sobre lo que realmente ocurrió, hasta que me di cuenta de que no fue un accidente, fue totalmente evitable. Quería exponer a todos. En las semanas previas al juicio, los abogados que intervienen en el caso tienen acceso a toda la historia del desarrollo del DC-10. Y no son los únicos que revisan las pruebas. El periodista Paul Eddy también lo hace. Estábamos decididos a conseguir los documentos y el testimonio. Alguien nos había dado la llave del depósito donde estaba todo. Entrábamos por las noches a revisar una enorme pila de documentos acumulados y así descubrir qué habían estado haciendo. Revisando la inmensa pila de papeles, Eddy hace un descubrimiento crucial.
encontró un memorándum escrito por Dan Applegate, el director de ingeniería de productos de Convear, la compañía que construyó la puerta de la bodega para McDonnell Douglas. Creo que supimos que los habíamos atrapado cuando vimos el memo de Applegate que advertía que esto sucedería. El memorándum es una acusación contundente contra las puertas de la bodega que se estaban fabricando para el DC-10 y la falta de ventilación en el piso de la cabina. Advierte que solo es cuestión de tiempo antes de que ocurra una catástrofe que involucre las puertas. El avión demuestra una susceptibilidad inherente a un fallo catastrófico cuando se expone a una descompresión explosiva del compartimiento de bodega. El memo, que fue escrito solo unas pocas semanas después del casi desastre en Windsor, recomienda que se hagan cambios inmediatos a la puerta de la bodega del avión DC-10. Los teníamos atrapados. Ya lo sabían desde antes. Y se hace otro hallazgo escalofriante durante el juicio. McDonnell Douglas estaba al tanto del problema, no solo tras lo ocurrido en Windsor, sino desde la fase de desarrollo del DC-10. Cuatro años antes del trágico accidente en París y 2 años antes del incidente en Windsor, la puerta de la bodega falló durante una prueba de presión. La compañía sabía que había un problema, pero el diseño de la puerta se mantuvo igual. No podía creer que una compañía tan grande como McDonnell Douglas pudiera hacer algo así, arriesgar miles de vidas solo por dinero. En aviación, a veces se oye como tecnología de lápida, es decir, siempre está en juego el factor económico. Tristemente, ha sucedido más veces de las que quisiéramos que se espera a que mueran suficientes personas para decir, ahora sí tendremos que gastar. El memo de Applegate y otra información que surge durante el juicio llevan a uno de los acuerdos más grandes en la historia de la aviación. La compañía McDonnell Douglas pagó más de $80 millones por daños y perjuicios. Después del accidente en París, finalmente se hicieron los cambios necesarios en la puerta de la bodega del DC-10. Y esta vez, no se dejó nada al azar. La FAA emitió una directiva de aeronavegabilidad que aseguraba que las puertas nunca más se abrirían mientras la aeronave estuviera en pleno vuelo. Y funcionó. Después de París, no hubo otro incidente grave relacionado con la puerta de la bodega de un avión DC-10. Pero la historia del avión y la tan competitiva industria sí tuvieron un impacto. McDonnell Douglas vendió muchos menos aviones DC-10 comerciales de lo que había esperado en un principio. La mayoría de los pilotos que han volado el DC-10 adoran hacerlo, aunque es un poco más pesado en los controles de vuelo que el 747, sigue siendo una maravilla para volar. Sí, pero es muy difícil desvincular el avión y la compañía de la terrible reputación por el accidente. Con el tiempo, McDonnell Douglas desaparece. La compañía fue comprada por Boeing en 1996. En el bosque a las afueras de París, ahora hay un monumento que honra a los que murieron en el vuelo 981. Es un recordatorio permanente de uno de los accidentes más perturbadores en toda la historia de la aviación. No se olvida. Luego de 30 años, he seguido con mi vida, pero no lo olvido. Muchos piensan que fue un accidente, pero no.
301 Santo Domingo, ¿me copian? Un avión Boeing 757 desaparece del radar y lleva a bordo a 189 personas. ¿Me están copiando? Poco después, encuentran los restos del avión en el mar. No hay sobrevivientes que puedan explicar lo que pasó. Este accidente fue el primer siniestro grave de un Boeing 757. Los investigadores no encuentran pistas en los restos. Solo la caja negra puede revelar lo que sucedió. La grabación plantea una pregunta desconcertante. Santo Domingo, ¿me copian? No funciona mi anemómetro. ¿Qué está pasando en el accidente? Falló solamente un instrumento. ¿Cómo este pudo causar la caída de uno de los aviones más sofisticados del mundo? Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y transcripciones del control de tráfico aéreo y de grabaciones del registrador de voces de cabina. Señales contradictorias. Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata, República Dominicana. 6 de febrero de 1996. Esta pequeña isla situada en el Caribe es un destino popular en invierno. Una demora afecta a un grupo de turistas alemanes. Hay problemas mecánicos con el avión que debía llevarlos de regreso a Frankfurt. La aerolínea consigue otro avión en alquiler para realizar el vuelo. El avión de reemplazo pertenece a la compañía turca de vuelos charter Virgin Air. Se trata de un 757 que ha estado estacionado en la pista hace casi 3 semanas. Pero les toma varias horas preparar el avión para el despegue y también para embarcar a la tripulación turca. A las 10:15 de la noche, el avión y la mayoría de su tripulación están en la puerta de embarque. Más de 4 horas después del horario original de despegue, los primeros pasajeros comienzan a abordar el avión. Tienen un vuelo de 9 horas hacia Frankfurt por delante. Solicitando autorización para el despegue. Después de las 11:30, el vuelo 301 de Virgin Air recibe permiso para salir de la puerta. Retroceso autorizado. Momentos después, se dirige al umbral de la pista de despegue. Listos para el despegue. Bien, anuncio a los pasajeros completado. El copiloto Aykut Gergin es nuevo en el 757, con menos de 75 horas en los últimos 3 meses. Control antes del despegue listo. Listos para el despegue. En cambio, el capitán Ahmed Erdem es uno de los pilotos más experimentados de Virgin Air. Tiene acumuladas miles de horas de vuelo en este tipo de avión. Listos para el despegue. Autorizado para despegar en pista 08. Despegue en pista 08, gracias. Buen vuelo. Buen vuelo. Buen vuelo. Por otro lado, Mulise Brenesolo es el piloto de relevo de este vuelo, al igual que el copiloto Gergin. Lleva volando el 757 por menos de 3 meses. Mientras el avión acelera para alcanzar la velocidad de despegue, comienza a caer una lluvia ligera. Potencia ajustada. Revisada. El copiloto Aykut Gergin observa su anemómetro como parte de una verificación rutinaria de los instrumentos. Al acelerar a la velocidad de despegue, el copiloto dice 80 nudos. 80 nudos. Listo. El capitán debería verificar que su anemómetro también marque 80 nudos. No funciona mi anemómetro. La velocidad en el anemómetro del capitán debería coincidir con la del copiloto. 120. Pero estas lecturas no son iguales. ¿El tuyo anda? Sí, señor. Avísame tú. Erdem le pide al copiloto que éste le avise cuando el avión alcance la velocidad de despegue.
B1. A 150 nudos. El avión alcanza la B1 y ya no hay vuelta atrás. Rotación. El capitán debe tirar de la columna de control y elevar el avión. Ascenso positivo. Tren arriba. Ascenso positivo. Tren arriba. A las 11:42 de la noche, el avión despega. Segundos después, el anemómetro del capitán Erdem comienza a funcionar. Apaguen los limpiaparabrisas. Limpiaparabrisas apagados. Empuje de ascenso. Empuje de ascenso. Mientras tanto, el copiloto Gergin reduce la potencia de los motores para un ascenso gradual a la altitud de crucero. En el aire, a 45, cambia a Santo Domingo 1243. Perfecto. Adiós. Al superar los 750 metros, Buenas noches. el copiloto Gergin establece contacto con la torre de control principal de la isla ubicada en Santo Domingo. Vuelo 301, ascienda y mantenga 280. Activar piloto automático. Por supuesto. Activado. Gracias. 1 minuto y medio después del despegue, el piloto automático toma el control. Ahora las computadoras a bordo realizan todos los cálculos y ajustes necesarios para mantener el avión en un ascenso seguro. Casi enseguida, la computadora reporta un problema. Relación del timón. Ajuste de velocidad Mach. 2 alertas diferentes advierten a los pilotos que el avión va a una velocidad demasiado alta. Sin embargo, el anemómetro del copiloto muestra que el avión asciende a una velocidad normal de 220 nudos. Aquí pasa algo. Sin percibir problemas, el controlador autoriza al vuelo 301 de Virgin Air a continuar su ascenso. Vuelo 301, reporte Pokek. Recibido. Les aviso al pasar Pokek. Hay algo raro. ¿Lo ves? En la cabina, la situación se vuelve más confusa. Según el anemómetro del copiloto, el avión en realidad está volando demasiado lento. El mío ahora muestra solo 200 y va bajando. Pero el indicador del capitán muestra que el avión va muy rápido, a una velocidad de 325 nudos. Ambos están mal. ¿Qué hacemos? Veamos los disyuntores. Sí, señor. En cuanto se elimina la primera advertencia, otra más persistente la sustituye. La advertencia de exceso de velocidad indica a la tripulación que se acercan a los 350 nudos, que es la velocidad máxima a la que el avión fue diseñado para volar a esta altitud. No pasa nada. Ajustemos la velocidad aérea. Deciden reiniciar los disyuntores, y así se apaga la alarma, pero no se resuelve el problema. El anemómetro del capitán Erdem todavía indica que el avión está volando demasiado rápido. Ahora marca 350. Confundido por la información contradictoria, el capitán Erdem decide hacer lo que la aeronave sugiere y reduce la velocidad. Hagámoslo así. El resultado es realmente aterrador. El 757 comienza a emitir advertencias que desorientan a la tripulación. Sin embargo, este intenta resolver el problema. Las vidas de 189 personas dependen de que encuentren la respuesta correcta a lo que sucede. Poco después de despegar de la República Dominicana, el vuelo 301 de Virgin Air se encuentra en serios problemas. La cabina se llena de un sonido inquietante, la alerta del sacudidor de columna de control. El sacudidor de columna de control es una alerta de pérdida inminente. El avión está a punto de alcanzar una velocidad tan baja que no puede mantener el vuelo. Se trata de una alerta tan grave y preocupante que hace vibrar las columnas de control del piloto. Es imposible de ignorar debido al traqueteo fuerte y ruidoso. Como si todo esto fuera poco,
El avión empieza a vibrar y a descender de forma abrupta. Estoy seguro de que todos los pasajeros notaron que algo no iba bien, porque el avión se sacudía bruscamente. No es el único problema que enfrenta la tripulación. Actitud. El indicador de actitud es un instrumento circular que en este avión es una pantalla. La parte superior es azul y la inferior es marrón y muestra el ángulo de cabeceo y alabeo del avión. En el indicador, el azul representa el cielo. Cuanto más azul, más pronunciado es el ascenso. Y ahora mismo muestra que la nariz del avión está apuntando peligrosamente hacia arriba. Luego, a más de 2000 metros sobre el océano, el avión se inclina bruscamente hacia la derecha y comienza a caer en picada. Desde el momento en que se activa el sacudidor de columna de control, la tripulación debe actuar de manera adecuada para solucionar la situación o perderán el control de la aeronave. Les queda poco tiempo para tomar una decisión, ya que si dejan que el avión entre por completo en pérdida, les va a resultar muy difícil mantener el control. El capitán Erdem lucha desesperadamente para hacer que el avión vuelva a ascender. Nariz abajo. Solamente tiene unos pocos cientos de metros para tratar de rescatar a un avión de 100 toneladas de una pérdida mortal. Los pilotos que tienen menos experiencia comienzan a rezar y a hacer sugerencias. Empuje. Actitud. Ajuste a 377. Espere. El control de tráfico aéreo aún no se ha dado cuenta de que el vuelo 301 está en grave peligro. Estamos ascendiendo. ¿Qué debo hacer? Puedes nivelarlo. La altitud está bien. El avión desciende a una velocidad muy rápida. 1500 metros. El capitán Erdem intenta pilotear un avión que se ha vuelto prácticamente imposible de controlar. Palanca de empuje. Gergin lleva los aceleradores a máxima potencia, pero lamentablemente eso no sirve de nada. El avión comienza a girar en espiral hacia el océano. Sube la nariz. ¿Qué está pasando? Vuelo 301 Santo Domingo. ¿Me copian? Alfa Lima Whiskey 301 Santo Domingo. ¿Me están copiando? Menos de 5 minutos después del despegue, el vuelo 301 de Virgin Air desaparece completamente del radar. ¿Me están copiando? La Armada de República Dominicana comienza la búsqueda del avión desaparecido y sus pasajeros. En la ruta me imaginaba siempre que lo que me iba a encontrar. Pensaba que iba a encontrar gente gritando, gente llamando. Pero esta descubre algo muy diferente. Se percibe un fuerte olor a combustible de avión sobre el agua. Los restos del avión flotan en las olas. Yo pensé dentro de mí, realmente no hay nadie sobreviviente aquí. No había sobrevivientes y no veíamos los cuerpos, pero pensé que el avión se había desintegrado realmente en el agua con el golpe. En cuestión de horas, empiezan a flotar a la superficie no solo los restos del avión. Hasta ese momento todavía no sentía, como a eso de las 5:20 de la mañana, cuando los cuerpos comenzaron a salir, sí, yo sentí en mi corazón sentí una honda pena realmente. Me sentí que no sabía si iba a sacar fuerza para poder hacer el trabajo en ese momento. Se decide continuar la búsqueda con la luz de la mañana siguiente. Los buques de rescate estadounidenses y dominicanos recorren una zona de 1.300 kilómetros cuadrados en busca de sobrevivientes. Pero no encuentran ninguno. Ahora le corresponde a la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación de la República Dominicana averiguar qué causó este accidente. Establecimos campamento en un hotel de la playa Cabarete, que estaba exactamente al sur de la posición del accidente. En los días siguientes, llegan al hotel los investigadores, periodistas y algunos familiares de las víctimas.
Cerca de allí, los restos de la catástrofe llegan a las costas dominicanas. Aparecen en la playa los pedazos del avión y las pertenencias de los pasajeros. Incluso la pieza más pequeña podría constituir una pista valiosa sobre la causa del accidente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos acepta ayudar a los dominicanos en su investigación. Bienvenido, soy Emmanuel Sufront. Entonces envía un investigador a Puerto Plata. Era necesaria la cooperación internacional para investigar los hechos. Robert McIntosh también brinda apoyo desde las oficinas de la Junta que se encuentran en Washington. ¿Están los registradores? Este accidente en concreto fue el primer siniestro grave de un Boeing 757 en el agua. Además, había una urgencia mayor, ya que el avión iba a entrar en la flota de muchas compañías aéreas estadounidenses y en el mercado del servicio de pasajeros mundial. Para resolver y entender qué había pasado aquí, solamente teníamos una llave, y la llave era las cajas negras. Como todos los aviones comerciales, el Boeing 757 tiene un registrador de voces de cabina que graba todos los sonidos dentro de la cabina, y un registrador de datos de vuelo que almacena una gran cantidad de información sobre la operación del avión durante el vuelo. Buenas noches. Los radiofaros submarinos de los registradores funcionan unos 30 días sumergidos. Pero el océano donde se estrelló el avión tiene más de 2.200 metros de profundidad. Necesitábamos localizarla antes de que los localizadores se apagaran y luego necesitábamos sacarla antes de que los datos se dañaran por efecto del agua de sal. Entonces estábamos en una carrera contra el tiempo. La Junta solicita la ayuda de la Marina de los Estados Unidos, que contrata un sumergible llamado CURP. CURP significa en inglés Vehículo de Recuperación No Tripulado, operado por cable. Se controla mediante un cable umbilical. El CURP es esencialmente un submarino controlado a distancia, capaz de operar a profundidades que ningún submarino tripulado podría alcanzar. Mientras el CURP viaja desde los Estados Unidos, el mayor Sufront comienza a examinar la evidencia que tiene. El radar de vigilancia rastreó el avión mientras ascendía hacia el cielo nocturno. Básicamente, el historial del vuelo está registrado en el radar. Los investigadores estudian los registros del radar junto con la conversación entre los controladores de rodaje y la tripulación. Tengo la grabación de la torre de control. Santo Domingo, good evening. Santo Domingo, buenas noches, 301. Vuelo 301, ascienda y mantenga 280. Entendido. La comunicación entre el controlador y el vuelo 301 parece ser la habitual. Los investigadores no detectan señales de problemas. Y la última comunicación entre ellos solamente se cortó por un espere un momento. Ajuste a 377. Espere. No sabemos por qué cayó este avión. ¿Qué fue lo que interrumpió tan rápidamente la trayectoria de vuelo del avión? Nos hacíamos muy seguido esa pregunta. Todos los restos encontrados se llevan a una base militar dominicana para que los examinen. Los investigadores analizan detenidamente los restos que recuperaron. Entre estos, se podrían mencionar piezas de la cabina, chalecos salvavidas e incluso una parte del tren de aterrizaje. Cada resto se estudia cuidadosamente en busca de indicios de explosión o de incendio. Los investigadores también revisan si algún chaleco salvavidas está inflado. Eso indicaría que los pasajeros tuvieron algún tipo de advertencia antes de que el avión se estrellara en el mar. Las cuerdas de algunos de los chalecos salvavidas están sueltas, pero los investigadores concluyen que esto podría deberse al impacto violento que tuvo el avión. El choque fue tan potente que incluso ha aplastado latas de café hasta dejarlas planas. Los restos indican a los investigadores que el accidente del vuelo 301 de Virgin Air fue repentino y violento. Pero no encuentran evidencia de que hubiera una explosión a bordo.
El mayor Sufront ahora considera la posibilidad de que el avión quizás no estaba listo para volar, ya que este había sido convocado a último momento. Soy Sufront. Hola. Quisiera ver algunos registros del avión de Virgin Air. Están aquí. Esto es todo. El avión estaba hace tiempo en Puerto Plata y nos llamó la atención que una compañía operativa tuviera una aeronave estacionada allí. Los investigadores descubren que el avión no había estado en tierra para reparaciones, según los registros de mantenimiento. El avión parecía estar en buenas condiciones mecánicas. En realidad, Virgin Air no tenía suficientes pasajeros para justificar el vuelo económicamente. Así que mantuvieron el avión y a la tripulación en la República Dominicana por casi 3 semanas. Los registros de mantenimiento del avión resultan ser otra pista inútil en la serie de investigaciones. El CURB finalmente llega al puerto de Puerto Plata. Por lo tanto, el 28 de febrero de 1996, más de 3 semanas después del accidente, el sumergible emprende la búsqueda de los restos del avión de Virgin Air. El submarino robótico tarda aproximadamente 2 horas en descender los 2.200 metros hasta llegar al fondo del océano. Desde allí, envía imágenes de los restos del accidente del vuelo 301. La cabina estaba prácticamente en posición vertical y se trataba en gran medida de la nariz del avión. Además, se podía ver la parte delantera, que obviamente estaba golpeada, agrietada y hecha trizas. Las pistas que los investigadores necesitan para resolver el misterio de este accidente aéreo se encuentran en algún lugar entre los restos destrozados del avión. Las cajas negras del vuelo son la máxima prioridad. El CURB capta rápidamente la señal del emisor de ultrasonidos de una de las unidades. Los operadores ahora deben maniobrar el submarino hacia la fuente del sonido. Necesitan ver bien las cajas para poder recogerlas con el brazo robótico. Solo tardan 90 minutos en encontrar la primera caja negra del avión. La primera caja estaba a la vista. Era fácil de localizar y la verdad es que pudieron recogerla de inmediato. Por lo tanto, agarraron la caja y aseguraron el brazo robótico para no perderla. También logran detectar la segunda caja, pero después de casi 2 horas de trabajo, las cámaras del CURB aún no la ven. Sabían que estaba allí cerca y buscaban entre los escombros, pero no podían verla físicamente con las cámaras del vehículo. Después de dar unas vueltas, comenzaron a levantar metal y a mover piezas fuera del camino, y finalmente encontraron la segunda caja debajo de algunos restos. Trasladan a la superficie el registrador de datos de vuelo y el de voces de cabina del vuelo 301 y los cargan en un avión que los espera. En pocas horas, los laboratorios de la Junta en Washington, D.C. reciben las cajas negras. Los técnicos se preparan para extraer los datos valiosos que contienen las cajas. Los investigadores esperan que estos datos revelen qué sucedió en el vuelo 301 de Virgin Air. Pronto descubrirán que se produjo una sorprendente falta de comunicación entre un piloto experimentado y su avión. Para resolver el misterio del vuelo 301 de Virgin Air, los investigadores recurren a las cajas negras del avión. Ese registrador de datos de vuelo era fundamental para entender todo lo ocurrido. Así que los técnicos se pusieron manos a la obra y nos proporcionaron gráficos visuales de lo que sucedía con los motores, las velocidades aéreas y demás. De esta manera, nos ayudaban a comprender por qué la aeronave desaceleró, luego perdió el control de repente y cayó al océano. Esto es muy útil. Podemos ver todo. Aquí está todo el registro de datos de vuelo. Es una línea de tiempo. Arriba está el cabeceo. También tenemos aquí la velocidad aérea y la altitud.
Mira el 44 en la línea de tiempo. Los investigadores notan de inmediato algo bastante inusual sobre el vuelo. 15 grados de cabeceo, nariz arriba. Parece alto. Es casi el máximo. Y se mantiene así. El avión empezó a ascender con total normalidad. Activar piloto automático. Pero los investigadores notaron que la nariz del avión se inclinó hacia arriba, poco después de activar el piloto automático. También observan que la velocidad indicada del avión parece mucho más alta de lo que debería ser. 350 nudos. No tiene sentido. Sin duda hay algo extraño con los datos de velocidad. Después de escuchar esto, nos empezamos a preguntar si debíamos revisar el registrador de voces de cabina para ver qué tipo de información contenía. ¿Puedes ponerlo rápido? Los investigadores pronto empiezan a completar las piezas faltantes del rompecabezas. 80 nudos. No funciona mi anemómetro. Descubren que el capitán Erden se dio cuenta de que su anemómetro no funcionaba correctamente. ¿El tuyo anda? Sí, señor. Avísame tú. B1. Rotación. Pero Erden no consideró que el problema fuera lo suficientemente grave como para abortar el despegue. La grabación revela que una vez en el aire, la tripulación se vio rápidamente abrumada por una serie de alertas. Relación del timón. Ajuste de velocidad Mach. Para los investigadores, parece que el capitán se sintió cada vez más desconcertado por los mensajes que recibía de su avión. El mío ahora muestra solo 200 y va bajando. Ambos están mal. ¿Qué hacemos? Los investigadores aún no saben por qué el anemómetro del capitán dejó de funcionar, pero notan que el anemómetro del capitán volvió a funcionar cuando el avión comenzó a ascender. No pasa nada. Ajustemos la velocidad aérea. Gracias a este hallazgo, los investigadores deciden centrar su atención en el dispositivo que suministra la información sobre la velocidad aérea del indicador. Y se trata del tubo de pitot. Un tubo de pitot es un sensor de velocidad aérea, un tubo que está abierto en un extremo y que responde a la presión del aire. Básicamente, cuando el avión avanza, un aumento de la presión de aire dentro del tubo de pitot hace que la aguja del anemómetro se mueva. No funciona mi anemómetro. Pero si un tubo de pitot queda obstruido, puede enviar lecturas incorrectas a los indicadores del avión. Los tubos de pitot obstruidos ya habían sido un factor en accidentes anteriores. En 1982, un Boeing 737 se estrelló en medio de una fuerte nevada en Washington, D.C., poco después de despegar. Los tubos de pitot estaban obstruidos con hielo. Los investigadores sospechan que el tubo de pitot que alimentaba el anemómetro del capitán en el avión de Virgin Air estaba obstruido de alguna manera. Pero saben que el hielo no pudo haber obstruido los tubos de un avión que despegó de una isla caribeña. No sabíamos por qué estaba obstruido, pero era una situación muy interesante. Empezamos a estudiar detenidamente qué podía causar que ocurriera algo así. Señor. El mayor Sufrón tiene una teoría y decide volver a interrogar a los mecánicos del avión. Señor Sufrón. Ya terminamos. Me gustaría hacerle unas preguntas más sobre el avión de Virgin Air. Sufrón sospecha que los mecánicos cubrieron los tubos de pitot con cinta durante el mantenimiento. Es un procedimiento frecuente, pero si no se retiró la cinta, podría haber sido la causante. ¿Quedó algún trozo de cinta por error? No, señor. No hacía falta cubrirlos. Nunca les pusimos nada. ¿Les volvieron a poner las cubiertas a los tubos de pitot después del mantenimiento? No tenían cubiertas. No tuvimos que quitar ni poner nada. Y es ahí donde encontramos que los pitot nunca estuvieron cubiertos en los 25 días que duró la aeronave en la rampa del Aeropuerto Internacional de Puerto Plata. Una cubierta de un tubo de pitot se coloca sobre el extremo del tubo. Las regulaciones establecen que estas cubiertas deben instalarse cada vez que un avión esté en tierra por un periodo prolongado.
También se coloca una bandera llamativa para recordar a los pilotos y técnicos que deben volver a retirarlas antes del despegue. Los investigadores descubren que los tubos de pitot del Virgen Air nunca fueron cubiertos y que de alguna manera estos tubos sin cubrir se habían obstruido. Recuperar el tubo del fondo del océano es la única forma de que los investigadores respondan a una pregunta urgente. ¿Qué obstruyó los tubos de pitot? Las pruebas estaban a más de 2.000 metros de profundidad. Pero incluso si los tubos de pitot estaban completamente obstruidos, ¿cómo pudo eso haber causado el accidente de un avión moderno y la muerte de 189 personas? No es como un automóvil, donde solo tienes un velocímetro. En este tipo de aeronave hay 3 anemómetros y una computadora de datos de vuelo que se encarga de calcular la velocidad en relación con el suelo. Bienvenidos, mi nombre es Bob McIntosh. A partir de la información de las cajas negras, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte crea una animación en tiempo real desde el despegue hasta los últimos momentos del vuelo 301. Por aquí podemos ver el indicador. En realidad el capitán se dio cuenta de que su anemómetro no estaba funcionando. ¿El tuyo anda? Sí, señor. Los investigadores se preguntan cómo pudo una sola fuente defectuosa de velocidad aérea provocar un accidente. Se dio cuenta en un momento en que podía haber abortado y haber dado marcha atrás, pero eligió continuar. Los investigadores analizan cada movimiento del capitán y descubren que permitió que un pequeño error se convirtiera en una situación descontrolada. Rotación. Ascenso positivo, tren arriba. Pocos momentos después del despegue, el anemómetro del capitán parece funcionar. Se contradice. Pero los investigadores sospechan que el indicador está reaccionando a cambios en la altitud. Empuje de ascenso. A medida que el avión asciende por la atmósfera más delgada, el aire atrapado en el tubo se expande, lo que causa un aumento de presión dentro de la cabina. Esto provoca que la aguja del anemómetro se desvíe. Aunque el aumento de presión se deba a la altitud, los sensores lo interpretan erróneamente como un incremento en la velocidad aérea. Hasta este momento el despegue es normal y no hay nada extraño. El capitán Erdem podía contar con 5 fuentes diferentes de velocidad, pero los investigadores notan que cuando comenzaron los problemas, él no estaba volando el avión. Activar piloto automático. Por supuesto, activado. Gracias. El que estaba volando era el piloto automático, y a menos que la tripulación lo vuelva a configurar, el piloto automático obtiene su información de velocidad aérea de una sola fuente. Recuerden que el piloto automático obtiene sus datos solo del tubo de pitot del capitán, el que estaba obstruido. Los datos muestran que los problemas del vuelo 301 de Virgen Air comenzaron cuando el piloto automático tomó el control. Se activó el piloto automático y la nariz empezó a elevarse. Los investigadores sospechan que la tripulación no se dio cuenta de que el tubo de pitot obstruido estaba proporcionando información incorrecta al piloto automático. La computadora registró que el avión iba demasiado rápido y que inclinó la nariz para reducir la velocidad. Pronto se elevó a 15 grados y se mantuvo allí. Elevar la nariz funciona como un freno aerodinámico, ya que desacelera el avión al crear resistencia. El piloto automático está programado para no elevar la nariz más de unos 15 grados. Si se elevara más de eso, el avión reduciría tanto la velocidad que entraría en pérdida. El piloto automático sabe que tiene toda la potencia que necesita para el ascenso. Solo tiene que elevar la nariz. Y lo hizo hasta alcanzar el límite permitido. Pero el piloto automático reaccionaba a información errónea. Momentos después, envió 2 advertencias diferentes. Relación del timón, ajuste de velocidad Mach. El avión viajaba demasiado rápido para ser controlado de manera segura. Y el avión empezó a registrar varias advertencias de que estaba detectando problemas como la relación del timón. Hay algo raro, ¿lo ves? Sí, hay algo raro. El mío ahora muestra solo 200 y va bajando. Ambos están mal. Por su parte, los investigadores se dan cuenta de que el capitán Erdem concluyó incorrectamente que ambos anemómetros estaban fallando. De hecho, el indicador de su copiloto siempre fue preciso. En realidad, el avión iba mucho más lento de lo que debía. ¿Qué hacemos? El capitán Erdem ya no sabía en qué instrumentos confiar. Veamos los disyuntores.
Desconectaron algunos disyuntores al ver las luces de advertencia. Esto es algo extraño. La razón por la cual decidieron reiniciar los disyuntores es porque los pilotos de aviones de generaciones anteriores solían hacerlo en estas situaciones, ya que a veces lograban que un sistema con fallas volviera a funcionar de esta manera. Al reiniciar los disyuntores, se desactiva la alarma. Sin embargo, la aguja siguió subiendo en el indicador hasta que finalmente se activó la advertencia de exceso de velocidad. Entonces el sistema del piloto automático emite otra advertencia de que el avión está yendo demasiado rápido. Pero en realidad pasa justamente lo contrario. El avión está desacelerando. Aquí se activó el indicador de exceso de velocidad. Creían que iban muy rápido, pero iban lento y no entendían nada. Ajustemos la velocidad aérea. Ahí es cuando el capitán Erdem comete el error más grave de todos. Tiró hacia atrás los aceleradores. Los investigadores concluyen que la catástrofe se debió a la reducción de velocidad y también a la reducción de la potencia de los motores. La tripulación recibió la advertencia más grave que un avión puede emitir. Y se activó el sacudidor. Los controles de vuelo le transmiten una señal táctil que sacude la columna para indicarle que debe bajar la nariz. En cuestión de segundos, las alertas le indican al capitán Erdem que su avión está yendo demasiado rápido y luego que se está desplazando peligrosamente lento. Estas dos advertencias se contradicen y nunca esperarías recibir una detrás de la otra. El piloto automático está programado para desconectarse siempre que se activa el sacudidor de columna de control. En ese momento es responsabilidad del piloto sacar al avión de la pérdida. El piloto automático siguió las instrucciones de su configuración y dejó de funcionar. Cuando se desconecta el piloto automático, el capitán Erdem de repente se encuentra controlando el avión en el momento de mayor confusión y desconcierto. Miren con cuidado aquí arriba. Las grabaciones de la cabina llevan a los investigadores a una conclusión impactante. Actitud. El capitán Erdem puede que no se haya dado cuenta de que su avión estaba por entrar en pérdida, pero el piloto de relevo detrás de él sí. Actitud. Como se escucha, este piloto adicional intervino para decir actitud. Lo que le intentaba decir era que bajara la nariz a un ángulo de 5 o 10 grados, donde pudiera verla. Cuando el piloto de relevo decía actitud, intentaba hacer que el capitán se concentre en los problemas con el alabeo y el cabeceo. El piloto de relevo quería que el capitán Erdem se diera cuenta de que la nariz del avión estaba peligrosamente inclinada hacia el cielo. Los investigadores pueden escuchar al copiloto Gergin intentando transmitir el mismo mensaje. Nariz abajo. El copiloto ayudaba al capitán a encontrar soluciones, pero sin tomar el control del avión. Lo que el 757 necesita es un flujo de aire en las alas para generar sustentación. Y la única manera de lograr eso es llevando la nariz hacia abajo y descendiendo. Lo que desconcierta a los investigadores es que el copiloto tenía una columna de control idéntica a la del capitán. Podría haberla empujado hacia adelante y bajar la nariz él mismo. Incluso quizá hubiera podido salvar el avión. Pero no lo hizo. En cambio, él y el otro tripulante turco siguieron dando sugerencias al capitán, que era más experimentado pero estaba más abrumado. Estamos ascendiendo. ¿Qué debo hacer? Puedes nivelarlo. La altitud está bien. La grabación muestra que el capitán Erdem ignoró consejos valiosos que pudieron haber salvado el avión. En el caso de Birgenear, tenemos a un copiloto relativamente joven frente a uno de los capitanes más experimentados de la aerolínea. No era culturalmente apropiado para él tomar el control del avión. En cambio, el copiloto intentaba ayudar y guiar al capitán, pero siempre dejando que el capitán siga al mando. En otras culturas, con otros entrenamientos o aerolíneas, es probable que se hubiera exigido que el copiloto tomara físicamente el control del avión. Creo que la atmósfera social en la cabina tendía a venerar la edad y la experiencia, hasta el punto de que podía poner en riesgo vidas. Y en este caso, parece que así fue. El registrador de datos de vuelo revela que en lugar de bajar la nariz, el capitán Erdem intentó obtener más velocidad de los motores. Aplicaron la potencia máxima. Palancas de empuje. Con el ángulo en que el avión desciende,
Los motores no pueden obtener suficiente aire. Aplicar toda la potencia es más de lo que estos pueden soportar. El motor izquierdo se apaga primero. Estaban confundidos. Con el motor derecho a máxima potencia. El avión se desvía como si su ala izquierda estuviera atrapada en una rama. El avión entró en una pérdida completa clásica, en la que la nariz desciende, se inclina hacia un lado y queda en una situación muy peligrosa. El propio diseño del 757 hace que la situación se agrave. Como muchos aviones modernos, utiliza un diseño de ala en flecha positiva. Las alas se inclinan ligeramente hacia atrás para reducir la resistencia y mejorar la eficiencia de combustible. Sin embargo, este diseño tiene una desventaja. Estos aviones con alas en flecha positiva se suelen volver menos estables y más difíciles de manejar al acercarse a la pérdida. Sube la nariz. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mantener el control de ese tipo de avión con tan poca altitud es muy complicado y no lo logran, por lo que el avión termina cayendo al agua. Los investigadores ahora saben por qué se estrelló el vuelo 301 de Virgin Air. Lo que realmente no pueden entender es por qué el avión despegó en primer lugar. 80 nudos. No funciona mi anemómetro. A 80 nudos. Si los instrumentos del piloto y del copiloto no coinciden, el despegue debería abortarse. B1. A los investigadores les preocupa que el capitán haya despegado sabiendo que sus instrumentos estaban fallando. Y si algo no está funcionando correctamente, no importa qué, la acción a tomar es abortar el despegue en los 80 nudos. Esta decisión del capitán ha sido criticada, pero el tiempo que había para tomarla era muy limitado. Los miembros del equipo de investigación en Puerto Plata están tratando de encontrar cualquier pista que pueda explicar por qué el capitán Erdem no abortó el despegue. Estaba lloviendo esa noche. Quizás lo que le preocupaba era no poder detener su avión a tiempo en la pista mojada. Según el procedimiento, debía detenerse, pero los despegues abortados a alta velocidad son muy delicados y las tripulaciones se entrenan para evitarlo si es posible. Analizamos los parámetros de la pista para asegurarnos de que hubiera suficiente espacio en esa situación. Se toman medidas y precauciones rigurosas. Los investigadores concluyen que a 80 nudos. Cuando el capitán Erdem notó el problema por primera vez, todavía le quedaba suficiente pista para detener el avión. Podría haber abortado su despegue. También está la cuestión de la tripulación convocada apresuradamente. Los investigadores se preguntan ahora si la llamada de último momento de la tripulación pudo haber influido en su decisión de despegar. Virgin Air contaba con una tripulación que probablemente no esperaba volar esa noche, ya que no habían descansado lo suficiente. Llegaron al avión y quizás se apresuraron en parte de su planificación. Los investigadores consideran la posibilidad de que la tripulación estuviera demasiado ansiosa por regresar a sus hogares, ya que llevaba más de 2 semanas lejos de casa. Pista 08, gracias. Buen vuelo. Buen vuelo. Buen vuelo. Y ahí viene el factor del homesick, la enfermedad de regreso a casa, donde los problemas menores son obviados para seguir el vuelo y llegar a la casa. Los investigadores nunca sabrán qué pasaba realmente por la mente del capitán Erdem cuando decidió continuar con el despegue. El avión aceleraba rápido y el copiloto le dijo lo siguiente: B1. Esta es la velocidad de decisión y si se supera no hay vuelta atrás. Deben volar. Rotación. Ya están en el aire. Una vez que el avión estuvo en el aire, los tubos de pitot obstruidos hicieron que el capitán Erdem cometiera una serie de errores cruciales. Pero ¿cómo se obstruyeron los tubos en un principio? Lamentablemente, los investigadores descubrirán que la muerte de 189 personas fue causada por algo del tamaño de un sujetapapeles.
Ahora los investigadores saben que un tubo de pitot obstruido fue lo que llevó a una serie de advertencias contradictorias que confundieron al capitán del vuelo 301. Y quieren saber cómo afectarían esas mismas advertencias a otros pilotos. Buen trabajo. Fuimos a un simulador de vuelo y en el simulador de vuelo tratamos de recrear la misma situación que se dio aquella noche del 6 de febrero de 1996. Prepárense. Según el simulador, la advertencia de exceso de velocidad seguida de una activación del sacudidor de columna de control hizo que incluso los pilotos más experimentados se paralizaran. Las advertencias contradictorias resultaban potencialmente peligrosas. Fue horrible cuando se activó el sacudidor de columna de control. La combinación de la bocina de aviso de velocidad Mach o aérea con el sacudidor de columna de control era una experiencia muy abrumadora para un piloto. Como resultado, la Administración Federal de Aviación emite una directriz que exige que todos los pilotos deben realizar prácticas que incluyan un escenario de obstrucción del tubo de pitot. La tripulación de vuelo de Virgin Air se enfrentó a una gran cantidad de advertencias que no dejaban de aparecer y que complicaban aún más el panorama. Se encendían muchas luces de advertencia y la situación iba de mal en peor. Así que el capitán tenía la presión de manejar el avión de manera eficiente y segura. La Administración Federal de Aviación solicita a Boeing que cambie algunas de esas advertencias. Estos cambios incluyen una nueva alerta que informa a ambos pilotos de que sus instrumentos no coinciden y la posibilidad de que los pilotos puedan silenciar con mayor facilidad las alarmas molestas. Finalmente, Boeing adapta sus aviones para que los pilotos puedan elegir de manera sencilla qué tubo de pitot debe usar el piloto automático para las lecturas de velocidad aérea. En total, más de 1.400 aviones Boeing en todo el mundo se ven afectados por las nuevas directrices. Solo queda una última pregunta por responder. ¿Qué fue lo que obstruyó los tubos de pitot del avión? Los investigadores realizan una búsqueda exhaustiva de los tubos de pitot del vuelo 301 de Virgin Air. Nunca los encuentran. Pero en el aeropuerto de Puerto Plata, no tienen que buscar mucho para encontrar al principal sospechoso. No se trata de hielo, ni tampoco de suciedad. Sabemos que en los alrededores de la ciudad de Puerto Plata hay una gran cantidad de abejas y avispas. A estos animales e insectos les gusta mucho hacer nidos en distintos lugares. Uno de los insectos es muy conocido por los pilotos que vuelan desde la República Dominicana. Se lo conoce como la avispa alfarera. Los entomólogos explican a los investigadores una sorprendente conexión entre estas avispas y los tubos de pitot. Cuando la avispa albañilera está buscando un área para construir su nido, está buscando por un sitio, un lugar más o menos que tenga algo turbular. Cuando las avispas albañileras construyen sus nidos de barro, el barro cuando se seca o la arcilla se endurece y se compacta, es dura. Las avispas alfareras son insectos invasores que hacen sus nidos donde encuentran un lugar disponible, como en las grietas de las casas o incluso en los tubos de pitot de los aviones. La razón de que el avión estuviera tanto día parado en el aeropuerto, 25 días, es suficiente tiempo para cualquier especie de las avispas albañileras construir su nido en los pitot tubes. Los investigadores solo pueden llegar a la conclusión de que las avispas alfareras obstruyeron los tubos de pitot descubiertos que alimentaban el anemómetro del capitán, lo que provocó su mal funcionamiento. No habían colocado las cubiertas en los tubos de pitot. Por lo tanto, es bastante probable que en algún momento una avispa alfarera haya entrado en alguno de estos tubos. Los investigadores ya tienen finalmente su respuesta. El 6 de febrero de 1996, un pequeño insecto desencadenó una serie de errores que terminó derribando un avión y que cambió esencialmente el diseño de la serie de aviones más exitosa del mundo.